Y de ahí surge en la década de los 50 también un interés por desarrollar o por tratar de crear, ¿verdad? En este caso también unidades o máquinas que pudieran imitar, ¿verdad? La forma en que el humano piensa, la forma en que el humano siente, ¿verdad? La forma en que el humano se comporta, ¿verdad? Claro, en los años 50 eso era algo que la gente lo miraba como algo práctico, y ustedes creo que si han leído acerca de Alan Turing, por ejemplo, o han escuchado algunas historias de los orígenes de la inteligencia artificial, se dan cuenta de que sí había una discusión de lo que era posible hacer, ¿verdad? Si se planteaba la manera en que las máquinas pudieran llegar a contestarnos preguntas, inclusive no necesariamente en un tema muy técnico, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que habían software o habían computadoras que lo podían hacer, pero sí existía la teoría de cómo probablemente una máquina pudiera llegar a pensar, ¿verdad? Y hasta hablar como lo hace un humano, inclusive a sentir como hace un humano. Pero realmente el término se acuña un poco en los años 1956 en una conferencia que ocurre en Dartmouth, donde unos colegas crean, y con ese interés de tratar de crear algo que pudiera recrear la forma de pensar del ser humano, ¿verdad? Crean una especie de algoritmo que trataba de probar teoremas matemáticos, ¿verdad? Y en esa conferencia, y por qué en esa conferencia se vuelve algo interesante, es porque en esa conferencia ellos presentan una prueba, o mejor dicho, una prueba de concepto, donde sí pueden demostrar teoremas matemáticos utilizando, en este caso, computadoras que estaban disponibles en ese tiempo. En esa época las computadoras no eran como ahora, donde nosotros podemos almacenar información, donde nosotros podemos ver cosas que ya hemos trabajado, o que contesta en base a cosas que he aprendido. En ese tiempo las computadoras simplemente podían calcular cosas que las personas le daban. Entonces ellos no tenían la capacidad de almacenar, solo podían calcular y procesar información. Entonces por eso fue algo interesante, porque ellos crearon una especie de algoritmo y un trabajo con ciertas máquinas que les permitió a ellos poder probar, creo que eran 38 teoremas de un set de teoremas que habían, donde ellos los pudieron probar inclusive mejor que como los habían probado las personas que habían demostrado esas pruebas inicialmente. Entonces eso se volvió popular en ese año, y después de eso pues surge un tema, una especie de auge de la tecnología entre el 57 y la década de los 90, donde por mucha inversión que hubo por parte de gobiernos, por ejemplo en el caso del gobierno de Estados Unidos, Ministerio de Defensa, inclusive el gobierno de Japón, donde invirtió cerca de 400 millones de dólares en poder tratar de desarrollar la tecnología como tal, siguiendo ciertos teoremas que estaban planteados en el momento, ¿verdad? Porque esto es algo que no es tan simple como tener la computadora y que la computadora hace cosas, sino que en esa época inclusive era más allá, donde tenías que mecánicamente recrear la capacidad de pensar, ¿verdad? De un equipo. En los 90, al final de los 90, ese auge baja bastante, deja de haber inversión pública en el tema de inteligencia artificial o de desarrollar la tecnología, pero de ahí viene el tema donde la computadora pasó de ser algo que solo existía en salones inmensos, súper fríos, en entidades gubernamentales o empresas súper grandes, donde ya teníamos computadoras en las casas, donde la gente tenía ya capacidad de usar las computadoras para trabajar con Office, ¿verdad? Donde en los 90, por ejemplo, Microsoft lanza Windows, en las primeras versiones que ya tenían la capacidad de ser utilizadas en la casa por las personas, con los primeros suites de Office. Y ya empezamos a ver que existe un auge en el uso de la tecnología, y eso al final, en la década del 2000, trae ya un boom sobre la inteligencia artificial ya a niveles más, se puede decir, más de consumo, ¿verdad? Y un punto tal vez muy famoso que siempre existió aquí, ¿se acuerdan en el 97 había un servidor que se llamaba Deep Blue, que fue el primero que logró derrotar a un humano en un juego de ajedrez? No sé si recuerdan esa historia. Entonces, es como de los primeros, de los inicios de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que nos trae hacia lo que es hoy este concepto. Ahora, el concepto como tal es un concepto que al final su definición varía mucho de quién la cuenta, pero en términos generales, pues es el campo de la ciencia que se relaciona con la creación de computadoras y máquinas, ¿verdad? Que puedan razonar, que puedan aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría la inteligencia humana, ¿verdad? O que involucrara datos en una escala que exceda lo que los humanos pueden analizar, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un tema que todos compartimos, ¿cierto? O sea, cuando decimos inteligencia artificial, pensamos en computadoras, pensamos en máquinas, pensamos en cosas que nosotros no hacemos y que ellas hacen, ¿verdad? Entonces, eso usualmente es lo que se define como inteligencia artificial, pero realmente que no es solamente eso, ¿verdad? Inteligencia artificial va mucho más allá
de esa capacidad de las máquinas de razonar y aprender. Hay cosas que se han tratado de, bueno, que se están trabajando ahorita, por ejemplo, como la capacidad de ver, la capacidad de comprender, la capacidad de traducir, inclusive el lenguaje hablado, que yo creo que todos lo hemos utilizado, herramientas como Google Translate, el mismo buscador de Google, por ejemplo, es una herramienta que tiene, claro, una función muy particular, pero que tiene ciertas acciones que es una máquina la que hace todo el trabajo de responder, ¿verdad? Y al final, inteligencia artificial es la columna vertebral, ¿verdad?, de todo el tema de la innovación de la computación moderna, ¿verdad? Sobre esto se ha basado el desarrollo de la computación. ¿Por qué? Porque, recuerden, la inteligencia artificial estaba con una idea de lo que quería hacer y la capacidad computacional estaba súper abajo. Entonces, había gente con una capacidad de desarrollar algoritmos, de idear cómo podría ser que una máquina pensara, pero las máquinas no tenían ni siquiera la capacidad de almacenar datos, no tenían la capacidad de procesar datos. Pero eso es algo que ahora, ¿verdad? Ya llegamos a ese punto donde inclusive estamos al punto donde los desarrollos de software, los desarrollos de algoritmos topan con la capacidad computacional que tenemos y tenemos que esperar hasta que esa capacidad computacional vuelva a crecer para poder ver otra vez ese salto en tecnologías. Okay. Y sobre inteligencia artificial también vamos a ver que en realidad es un conjunto de elementos que existen, ¿verdad? Inteligencia artificial lo podemos ver como el todo, sobre el concepto en general, pero inteligencia artificial también abarca varios temas o varios subgrupos de temas, en este caso como el tema de aprendizaje automático, ¿verdad? O machine learning, como algunos lo conocen en términos en inglés, ¿verdad? IA generativa, que es de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el tema de ChatGPT y cómo se genera contenido utilizando inteligencia artificial. El tema de Deep Learning o el aprendizaje profundo, el tema de Big Data también, la gestión de datos grandes, ¿verdad? De mucha información. Y el tema de ciencia de datos, que es una ciencia que al final utiliza estas herramientas para poder estudiar información. Okay. Tenemos, y en ese caso básicamente se definen, bueno, podemos decir que existen tipos de inteligencia artificial, podemos decir que existen aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. En realidad eso varía mucho de quién acuña el término, pero una forma que se ha utilizado muy común en temas de clasificar la inteligencia artificial viene de Aaron Hintze, que tiene que ver con cuatro etapas, si se puede decir así, como máquinas reactivas, ¿verdad? Y las máquinas reactivas son aquellas donde la IA es un poco más limitada, ¿verdad? Y solo reacciona en temas de estímulos con reglas preprogramadas. Yo les decía, por ejemplo, Google, por ejemplo, el buscador de Google, ustedes ponen algo y ya saben que tienen que buscar eso en un índice que existe de datos. Y lo que va a hacer es siempre lo mismo, solo que es una computadora procesando esa información. Entonces son cosas que al final reaccionan a cosas preprogramadas. En el caso, por ejemplo, de Deep Blue, que les hablaba de la computadora de IBM, sabía jugar ajedrez, pero tenía reglas preprogramadas y sabía jugar ajedrez de una manera que alguien le había enseñado, ¿verdad? Entonces, claro, conocía las reglas, las podía procesar y demás, pero tuvieron que enseñárselas para poder reaccionar a un juego de ajedrez particularmente. No es una máquina que aprendió a jugar ajedrez por sí sola. ¿Okay? Está el tema de memoria limitada, ¿verdad? En el caso de memoria limitada, por ejemplo, es la mayor parte de la inteligencia artificial moderna, donde al final es algo que puede mejorar con el tiempo, puede aprender con el tiempo. Usualmente nuevos conjuntos de datos se le llenan a ese tipo de inteligencia para que ella pueda utilizarlo como modelos y aprender sobre lo que está pasando. Tratando de razonar un poquito, pero aquí nos metemos un poquito solamente en el tema de Deep Learning o aprendizaje profundo, donde usualmente tenemos set de datos grandes, ¿verdad? Por ejemplo, queremos estudiar el comportamiento, por ejemplo, Leo, que es biólogo y de ese tema de biología, queremos aprender sobre el comportamiento de animales, sobre el comportamiento de plantas, por ejemplo, sobre el comportamiento de ciertas especies, y hay cosas que ya son aplicaciones prácticas que se está trabajando, pero es tanta información, tantas especies, tantos patrones de comportamiento, temas de clima y un montón de cosas que usualmente una persona por sí sola no las puede analizar. Necesitamos una computadora, necesitamos equipos que tengan la capacidad de poder procesar toda esa información. El tercero, que es la teoría de la mente, ¿verdad? En este caso no existe todavía una inteligencia artificial con esta capacidad. Es un término que trata sobre la inteligencia artificial en su capacidad de emular la mente humana, ¿verdad? Actualmente, yo creo que algunos de ustedes han escuchado sobre el tema de redes neurales, por ejemplo, que son más que todo las estructuras que se construyen atrás, dando software y inclusive hardware para poder tratar de replicar cómo el cerebro humano se comporta. Pero eso también es limitado todavía. Entonces todavía no estamos en ese nivel, todavía se trata de llegar a ese nivel donde podamos decir si estamos
tratando de construir o replicar ese ser humano, pero es algo que ha sido muy difícil todavía, tanto con la capacidad computacional que tenemos, como el conocimiento que existe sobre cómo la inteligencia artificial se comporta y igual de cómo el cerebro se comporta. Y la cuarta, que sería el autoconocimiento, ¿verdad? Ya es como decir un paso más allá de la inteligencia artificial, donde las máquinas tratan de tener autoconciencia, ¿verdad? Donde las máquinas saben que existen, donde las máquinas se puedan llegar a comportar como seres humanos. Y esos dos últimos, como les digo, son temas que todavía están muy lejos de donde estamos hoy. Y sobre esto también, entonces todas estas inteligencias artificiales tienen un tema sobre 3 modelos de aprendizaje que se utilizan para poderlas construir, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado del tema de Google, por ejemplo, el tema de buscadores, hemos hablado de ChatGPT, vamos a hablar un poquito más adelante, pero en ese tema las inteligencias artificiales, ¿cómo se construyen bajo 3 modelos. El primero, que es el aprendizaje supervisado, ¿verdad? Aprendizaje supervisado es cuando nosotros se les asignan entradas específicas al software o a las computadoras para que ellas puedan aprender sobre cosas que se les dan, ¿verdad? Por ejemplo, se les puede dar para que aprendan a identificar vehículos, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de control de tráfico, y que puedan diferenciar entre un taxi y un camión o entre un carro. Y, por ejemplo, alguno de ustedes ha estado en un Tesla y ha visto cómo se comporta el modelo de ellos para identificar los vehículos que van en el camino, se da cuenta que usted está sentado en el carro y ve los tipos de vehículos que están alrededor suyo en la pantalla del vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Y esto, en términos simples, estamos hablando de entrenar el algoritmo para que reconozca imágenes, ¿verdad? Particularmente, y se le alimenta de imágenes etiquetadas con ese término. Por eso le dice supervisado, porque yo digo, quiero que aprenda sobre gatos, le doy imágenes de gatos. No le doy otro tipo de imágenes. Quiero que aprenda sobre este tipo de texto, le doy ese tipo de texto. Entonces, ese es el tema de aprendizaje supervisado. En lo supervisado ya es un modelo de aprendizaje automático, ¿verdad? Que trata de aprender sobre patrones, ¿verdad? En función de datos que no están etiquetados, ¿verdad? Y algo que vamos a escuchar mucho cuando hablamos de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje es el tema de los datos etiquetados y no etiquetados, ¿verdad? Mucho del aprendizaje, como les digo, supervisado, se basa en eso, etiquetar datos. Hay personas literalmente diciendo, este es un gato, este es un perro, este es un camión, este es un árbol, este es un poste, este es un basurero, este es piso, este es el cielo, para que la computadora vaya aprendiendo. Y no supervisado es cuando la computadora ya tiene ese set de datos que estaban etiquetados y sobre eso empieza a hacer supuestos, ¿verdad? Y empieza a asumir cosas. Y entonces le empiezan a dar datos que no tienen etiquetas para que ella lo pueda hacer. Entonces ella va aprendiendo, porque también hay gente que va revisando el proceso, pero simplemente le va confirmando lo que va la computadora o el algoritmo en este caso aprendiendo, ¿verdad? Y ello va al final, la IA va a organizar y estructurar esos datos. Y el aprendizaje por refuerzo, que es un modelo de aprendizaje, ¿verdad? Que también es automático, que se usa para describir un aprendizaje donde la inteligencia artificial lo va haciendo, ¿verdad? Donde básicamente es póngale un agente que aprende a realizar tareas, ¿verdad? Utilizando prueba y error. Entonces él hace algo, entonces si le va bien, entonces se le da un refuerzo que dice, sí, lo hiciste bien, lo hiciste mal, entonces tiene un refuerzo negativo, entonces va aprendiendo. Es como darle a un niño y un niño va aprendiendo a hacer las cosas porque el papá le dice, sí, lo hiciste bien, no lo hiciste bien y lo castigan. Un tema similar y es un tema para poder tratar de que la inteligencia artificial evolucione un poquito, ¿verdad? Y esto lo van a ver, el tema de refuerzo, por ejemplo, no sé si lo han logrado ustedes ver estos, que ahorita se me olvida el nombre, pero son unos robots que son como unos animales, que son como un perro, que básicamente, bueno, ahora abre puertas, sube gradas, se tira por cosas, pues, hace un montón de cosas, ¿verdad? Y algo que empezó inclusive con el tema, por ejemplo, de las manos robóticas que vemos en las líneas de ensamblaje, ¿verdad? Pero todo eso es a veces programado para que lo hagan en un lugar específico. Ahora con brazos que pueden literalmente detectar objetos, pueden aprender a recogerlos dependiendo de cómo evalúan su velocidad para saber si es algo duro, algo suave, si tienen que apretar fuerte, apretar suave. Son cosas que tienen que ver con el refuerzo, porque en la primera vez puede que apriete fuerte y se dice, no, estoy muy fuerte, si ves que apretaste, lo vas a arruinar. Entonces él va aprendiendo cómo hacerlo y tratarlo de una manera correcta. Ahora, para hablar un poco más del tema donde estamos trabajando, ¿verdad? Sí, los robots de Boston Dynamics, ¿verdad? El de algo se llamaba, si no me equivoco. Ya vamos a hablar acerca de lo que es, en este caso, la inteligencia artificial generativa. Y si se fijan, estamos como hablando de un montón de términos de inteligencia artificial porque no es
una definición práctica ni un set específico de clasificación, sino que es un espectro, en realidad, de diferentes funciones y aplicaciones que tiene el concepto de que computadoras puedan pensar. Y en ese sentido, viene un término que es este término de inteligencia artificial generativa, donde el World Economic Forum lo describe como una categoría, ¿verdad?, de algoritmos de la inteligencia artificial sobre el tema de generar resultados basados en datos recibidos, ¿verdad? Y hablamos, y el término generativo nos dice eso, hablar de generar resultados, ¿verdad? Y esos resultados, ¿cómo se generan? De información que la inteligencia ya procesó, ¿verdad? No de cosas que alguien le va a typear y le va a decir, sino que él procesó información, leyó documentos, vio imágenes y sobre eso empieza a responder sobre lo que está pasando. ¿Qué contenido se genera y dónde está la aplicación práctica ahorita? Está sobre el texto, imágenes y audio, ¿verdad? Que son los tres más populares. Creo que se han tenido la oportunidad de inclusive ver en las redes sociales, se ha vuelto popular el tema de usar video generado por inteligencia artificial, donde hasta las caras de personas que no están hablando dicen cosas que no están diciendo. Audio, donde vemos canciones cantadas por personas que no las cantan, ¿verdad? Imágenes autogeneradas, sí, hay un montón ahí de varios artistas, hasta artistas que ya fallecieron y que están cantando, ¿cierto? Canciones, por ejemplo, un ejemplo ahí de algo que escuchó. Con los Panchos. Los Panchos. Y José Luis Rodríguez. Sí. Y algo que pareciera que son ellos los que cantan, ¿verdad? Y realmente que son modelos que se han creado, como les digo, se alimentan de la voz, se alimentan de patrones, se alimentan de sus canciones, y son modelos con algoritmos que simplemente trabajan con audio para poder procesarlos en ese mismo patrón. Entonces nos dan resultados utilizando los datos que ya recibieron, ¿verdad? Y esta inteligencia artificial generativa viene a hacer tres cosas, ¿verdad? Transformar los roles de trabajo. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver ahorita cuando Aristeo nos hable un poco ya del tema de cómo inteligencia artificial tiene que ver con el ámbito docente, porque transforma el rol de trabajo. Transforma tanto a nivel de estudiantes, la manera que tienen para generar contenido para sus clases y sus tareas, como para los docentes, la manera que tienen, la capacidad que tengan también para poder trabajar con la información de sus estudiantes, automatizar ciertos procesos que ustedes hacen, e inclusive si ellos van a hacer trampa tratando de crear contenido, ustedes pueden hacer trampa tratando de evaluar el contenido de manera automática, porque ya hay herramientas que pueden inclusive hacer eso, ¿verdad? Segundo, procesar información más rápido, ¿verdad? No perder tanto tiempo en analizar set de datos inmensos, sino que todo eso sea de una manera súper rápida y que sean computadoras que nos ayuden a identificar patrones en datos grandes. Y tercero es aumentar la productividad en tareas del día a día, ¿verdad? Es dejar de perder tanto tiempo en hacer cosas. ChatGPT hay cosas que son muy prácticas donde la gente puede hacer una pregunta, quiere una definición para poderle explicar a mi equipo, a mi clase sobre un tema, entonces le puedo escribir y hasta lo detiene a uno porque dice no quiero pensar sobre esto y entonces deja que la inteligencia artificial piense por nosotros. Y en ese sentido, pues tenemos ya varias plataformas de este tipo de inteligencia artificial y son las que vemos comunes porque son como las aplicaciones prácticas del concepto. ChatGPT, ¿verdad? Se encarga de texto particularmente. Y esto se basa en una tecnología que se llama GPT, que actualmente va por la versión 4, que es básicamente eso. Generar resultados a través de información que obtienen, en este caso de texto, y la versión 4 ya incluye el tema de imágenes también, entonces va avanzando inclusive más allá de lo que estamos ahorita. Midjourney, que es una plataforma para generar imágenes utilizando inteligencia artificial con un prompt de texto. O sea, yo le digo, quiero ver una imagen de un lago con el sol aquí y esto y lo otro, y entonces se encarga de generarme esa imagen que no existe, que nadie ha visto probablemente, ¿verdad? Pero me ayuda a crear contenido. Plataformas como Photoshop, por ejemplo, también ya en su suite incluyen la capacidad de generar contenido de las mismas imágenes que tenemos. Yo tengo una imagen, solo veo medio cuerpo de una persona, ya tiene la capacidad de generar el cuerpo completo, basado en otra información que ya había recibido anteriormente, ¿verdad? DALL-E también es otra plataforma que se volvió popular, creo, el año pasado para el tema de generación de imágenes artificiales, ¿verdad? Stable Diffusion, DID para el tema de videos. Han visto el tema ese, como les digo, de que aparece una persona hablando y no es la persona la que está diciendo las cosas, o entonces empieza a hablar. Creo que se ha vuelto popular también el concepto de replicar películas como si fueran hechas por otras personas, ¿verdad? En otras regiones, es una cosa bien interesante ahí. Y Hyperwrite, que es como también que tiene que ver con un tema de editores de texto que nos permiten utilizar IA para poder mejorar la manera en que escribimos, ¿verdad? O sea, puede ser que haya personas actualmente que tengan dificultades para poder escribir texto grande,
para poder escribir un libro, para poder escribir inclusive tal vez un documento de 2 páginas. Entonces ahí ya que literalmente te ayuda a escribir en base a lo que estás pensando. No tenés que typearlo todo, pero tenés que tener la idea clara y te ayuda a terminar el contenido. Entonces, y para cerrar aquí, ChatGPT básicamente no arranca de ahorita, no es de este año, no es del año pasado. ChatGPT viene desde los 80, cuando empezamos a ver el tema de redes, se llama redes neurales recurrentes, ¿verdad? Que es una especie de modelo, se llama Large Language Model, que son modelos de lenguajes grandes, ¿verdad? Para poder procesar información. O sea, ese tema de poder procesar texto y poder replicar la manera en que el ser humano habla, piensa y escribe, es algo que viene desde el inicio. Entonces, ya para esa época empezamos a tener los primeros indicios de redes neurales que tenían la capacidad de poder procesar texto y datos y poder representarlo de cierta manera. Se empezaron a entrenar modelos, o sea, el entrenamiento de estos modelos para ChatGPT no es de un día para otro. Son años, ¿verdad?, de información que se ha ido metiendo en esos modelos para que ellos aprendan a cómo escribir, a cómo hablar, ¿verdad?, y en todo sentido. En el 2018-2019, donde lanzaron GPT-1, GPT-2, de ahí viene el tema de GPT-3 también, ¿verdad? Que se desarrollan por una compañía que se llama OpenAI, y ellos, pues básicamente empezaron a trabajar en ese tema de crear un algoritmo que pudiera utilizar modelos de información para poder procesar texto y devolverlo de una manera que pareciera natural, ¿verdad? ChatGPT 2 y 3 todavía tenía muchos errores, tenía porcentajes de exactitud bastante bajos, inventaba cosas, ¿verdad? Algo que pasaba con ChatGPT es que la gente creía que estaba diciendo algo real y la realidad es que se inventaba hasta citas bibliográficas. O sea, se inventaba la cita bibliográfica, se inventaba la URL de páginas que no existían para decirnos de aquí obtuve el contenido cuando era totalmente falso, ¿verdad? Pero ChatGPT 4 ahora trae cosas inclusive que ya lo han puesto a realizar exámenes, por ejemplo, del examen de la barra de abogados de Estados Unidos, donde tiene la capacidad de pasar el examen sin haber nunca estudiado, en teoría, ¿verdad? Pero en realidad, claro, tiene todo el contenido ahí, ¿verdad? Y otro tipo de exámenes donde ya está a niveles de un estudiante ni siquiera promedio, arriba del promedio, ¿verdad? Donde lo puede pasar con altos porcentajes de exactitud. Entonces, eso es, y ahora inclusive está, como les decía, en Microsoft Office, en Bing, ustedes ya no tienen que pagar por tener el servicio de ChatGPT. Ahora están en Office y le pueden decir, quiero tal cosa. O si usan Google, por ejemplo, ya Google en Google Docs tiene la capacidad de escribir contenido basado en el texto que nosotros le digamos, ¿verdad? Ya le podemos pedir que escriba cosas basadas en algo que queremos saber, sin tener que typearlo todos nosotros. Entonces, son cosas que ya están desarrollándose, ¿verdad? En parte de lo que estamos, de donde estamos llegando ahorita. Esto es un término que se conoce como procesamiento de lenguaje natural. Ese es el término sobre el cual se basa ChatGPT. Y van a ver que no solo es la única herramienta, porque hay otras herramientas también que trabajan sobre este término, pero la idea es eso, ¿verdad? Agarrar lenguajes naturales y eso convertirlo y transformarlo y procesarlo de una forma autónoma, ¿verdad? Donde la inteligencia artificial conversa como que si fuera una persona conversando. Decía en un artículo un tipo, ahora ya no sé cuándo estoy hablando con una persona real o cuándo estoy hablando con una persona, con una computadora, cuándo estoy escribiendo en un chat y es una computadora la que me está contestando, ¿verdad? Yo tengo una experiencia, por ejemplo, en Movision, hace poco contratamos una compañía que nos da un servicio de chatbot que tiene la capacidad de poder contestar de una manera con un bot de inteligencia artificial, donde las preguntas no tienen que estar estructuradas de una manera ni las respuestas, sino que las personas pueden escribir como les plazca y las respuestas van a ir basadas en el contenido de lo que ellos quieren saber, ¿verdad? Claro, tienen un aprendizaje, modelos sobre el tema, pero ya nos ayudan a no necesariamente tener flujos estructurados donde todo era sí, si esto no, entonces ahora haga esto, ahora haga otro. Ya no, yo puedo tener contenido y sobre ese contenido dar respuestas a personas, ¿verdad? Y esta plataforma, si se vieron de los modelos de aprendizaje, usa 2 modelos particulares, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Aprendizaje supervisado qué era? Yo le doy contenido a la máquina que yo ya etiqueté para que él sepa qué es. 2, aprendizaje por refuerzo. De ese contenido que le di, ahora le empiezo a dar otro contenido nuevo, no etiquetado, y le digo si lo hiciste bien, no lo hiciste bien, y así está funcionando. Y eso es algo que, o sea, eso es inmenso, pues es una capacidad de computación carísima, que inclusive cuando se dio ChatGPT estaba la duda de cómo iba a ser sostenible algo que gastaba tanto en servicio de computación, ¿verdad? Porque estaba montado sobre Azure, los costos de computación de Azure altísimos,
Bueno, al final Microsoft lo compró por $10 billones, creo, y lo integró en sus plataformas. O sea, es algo que es el futuro, pues no es algo que va a desaparecer pronto, ¿verdad? Y solo para mostrarles un último gráfico que tiene que ver con el desempeño de ChatGPT, en este caso entre ChatGPT 3 y 5 en el tema de exámenes, y si se fijan las barras verdes son las versiones 4, sobre los percentiles que obtienen en los exámenes que están aplicando, ¿verdad? La barra azul es la ChatGPT 3.5, que es la que actualmente está en la plataforma. Cuando ustedes entran en OpenAI y crean su cuenta y hacen preguntas, esa es la versión que están utilizando, ¿verdad? Para que vean que sí hay una diferencia bastante grande, solamente en un año donde tenemos una diferencia de cambio de versión. ¿Okay? Entonces ahora los dejo con Aristeo, que vamos a ampliar el poquito más, tal vez un poco más específico para el área docente. Gracias. Bueno, gracias Jorge. Sí, muchas gracias Jorge por la enseñanza. Y bueno, eso era todo. Ya no tengo más nada que presentar. No, estoy jugando. Primero, saludos desde Brasil, ¿verdad? Quiero agradecer a todos de la UNA, ¿verdad? De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en especial a la doctora Leonarda y a Leonel también por la invitación, ¿verdad? Es un placer realmente estar con ustedes aquí y bueno, poder compartir, ¿verdad? Un poco de este tema que me encanta mucho y que realmente ya hace un buen rato que estoy trabajando en esto. Bueno, este es el tema, ¿verdad? Que la doctora ya nos ha dicho. Bueno, solo algunos ejemplos de lo que Jorge ya mencionó también de las IAs generativas, ¿verdad? Algunos nombres. Como él mencionó, tiene ChatGPT y tiene otras 3 iguales a ChatGPT, con sus distintas maneras de trabajar, con sus distintos, lo que llamamos de algoritmos, o sea, sus programas, cómo ellos tratan el texto que nosotros ponemos a ellos, cómo brindan respuesta y todo. Entonces tiene aquí el Bard de Google, tiene el Bing de Microsoft, como mencionó Jorge, y tiene este nuevo aquí, Cloud, que todavía está solo disponible en Estados Unidos y Reino Unido todavía, pero ya he probado y es muy interesante. Aquí, Jorge, ya has mencionado, por ejemplo, a Midjourney, que hace, tú pones el texto y ya cambia, ya convierte a imagen. Incluso la imagen que han visto en la primera diapositiva fue creada en Midjourney. Yo he creado ayer, ¿verdad? Y todas las imágenes que van a ver en esta presentación fueron creados de ayer para hoy, aquí en Midjourney, con base en el texto de la presentación de la diapositiva. Yo he creado la imagen, van a ver más en detalles. Texto para video, Jorge ya ha mencionado, y texto para audio. Se puede hacer incluso músicas, se puede clonar voces, por ejemplo. Yo ya he usado ese Eleven Labs para clonar mi voz, o sea, hoy yo puedo crear videos solo con el texto y bueno, y ahí la voz va a leer como si fuera a su servidor leyendo. Bueno, yo voy a compartir esa presentación después ahí con Leonel y él puede compartir con ustedes también para que vean cada uno de esas herramientas. Es importante ingresar ahí, meterse y comenzar a jugar con ellas, ¿sí? Bueno, entonces, de nuevo, por ejemplo, es una imagen que fue generado allá, ¿verdad? En una de esas herramientas. Bueno, espero en los próximos ahí 25, 30 minutos poder lograr cubrir todo el contenido que hay mucho que presentar realmente, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial está impactando todas las áreas, sea el área de salud, sea el área del derecho, ¿verdad? La parte legal. Incluso yo tengo un libro ahí en Amazon, si quiere ir allá después, se llama ChatGPT en el área del derecho y bueno, por cierto, en el área de educación, ¿verdad? Y bueno, fue interesante que cuando Jorge habló conmigo, ¿verdad? De esa oportunidad de estar presentando a ustedes aquí hoy, bueno, yo ya estaba trabajando con un amigo mío que incluso está aquí, yo lo he invitado a Jean, que es del área de educación también, ¿verdad? Él es también coordinador y docente en una universidad aquí en Brasil.
y siente los desafíos, ¿verdad? Del uso de IA en el área de educación. Entonces comenzamos a trabajar juntos para también crear un libro, ¿verdad? Que va a ayudar mucho en ese sentido. Entonces, en esa presentación de hoy aquí, yo voy a comenzar con casos de uso, ¿verdad? Voy a dar sugerencias de actividades, por ejemplo, de cómo ustedes pueden usar la IA en sus clases, implicaciones y consideraciones también, ¿verdad? Para ustedes docentes de la IA y los roles también de cada uno, ¿verdad? Tanto de los docentes, cuanto de los estudiantes, cuanto del gobierno también, ¿verdad? Espero lograr llegar hasta allá. Bueno, comenzando con algunos casos de uso, ¿verdad? Como van a ver, son en esos casos de uso, yo voy a presentar los puntos positivos, los puntos, digamos, que tenemos que tomar en cuenta, que no son tan positivos, yo he puesto como contras aquí, y un ejemplo, ¿verdad? De este caso de uso. Sí, entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con plataforma de aprendizaje, que personalice el contenido, ¿verdad? Y el ritmo también en base a las necesidades de los estudiantes. Se está usando mucho la inteligencia artificial en esto, ¿verdad? El punto positivo, los pros, digamos, de esto es que permiten aprendizaje personalizado, ¿verdad? Según la necesidad individual de los estudiantes. También un otro punto es contenido se adapta al nivel y ritmo, ¿verdad? De cada estudiante también. Hay una mayor motivación y compromiso de los estudiantes y bueno, se puede analizar mejor en tiempo real, ¿verdad? El progreso de esos estudiantes. El punto negativo, ¿verdad? Es realmente una posible sobredependencia, ¿verdad? De la tecnología versus la interacción humana. O sea, las personas van a estar muy dependientes, ¿verdad? Digamos, del ChatGPT, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tiene preocupaciones también cuanto a la privacidad, ¿verdad? Al uso de los datos de los estudiantes también. Y por último aquí, por ejemplo, estudiantes que tienen discapacidades, ¿verdad? Pueden requerir un mayor apoyo, un apoyo más especializado también. Un ejemplo, creo que varios de ustedes ya conocen, ¿verdad? A Khan Academy, ¿verdad? Entonces es una plataforma sin fines de lucro, ¿verdad? Que ofrece ejercicios, videos, aprendizaje adaptativo, ¿verdad? Y tiene contenido también en español, ¿verdad? Y están usando mucho la inteligencia artificial también. Bueno, el próximo punto que gustaría de compartir aquí es, disculpe, son sistemas de tutoría, ¿verdad? Que realmente tutoría inteligente, que yo gustaría de llamar, ¿verdad? Son asistentes de enseñanzas virtuales, ¿verdad? Que brindan, por ejemplo, retroalimentación y apoyo personalizado también. Los pros de esto es que simulan, ¿verdad? Instrucciones personalizadas uno a uno, como si fuera un tutor real. Tiene también retroalimentación inmediata sobre áreas y problemas para un mejor dominio, digamos así, de los estudiantes. También un mayor compromiso, ¿verdad? De los estudiantes con la experiencia interactiva que esto proporciona. Y un último punto pro de esto, yo diría que mejora el desempeño también y la retención, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionar. Los contras aquí pueden volverse repetitivos, ¿verdad? Si no están bien diseñados, ¿verdad? Esas tutorías online, en línea. Aún requiere motivación, ¿verdad? Y supervisión de profesores, ¿verdad? Ustedes siempre van a tener que estar ahí mirando si está bien, si no está, si está brindando la retroalimentación correcta o no. Y se ve como complemento a esa enseñanza, ¿verdad? Y no reemplazo, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá eso sería un punto positivo también, un punto que tomar en cuenta. Un ejemplo aquí es esto de Mattia, ¿verdad? De este Carnegie Learning. Es un tutor inteligente, ¿verdad? Específico de matemática, ¿verdad? Que identifica brechas en conocimiento y provee también apoyo personalizado. El próximo caso de uso que quiero compartir con ustedes tiene que ver con
calificación automatizada de ensayos, o sea, de actividades, ¿verdad? Y detección de plagio también, eso es muy importante. Los puntos positivos aquí es la calificación de esas actividades de manera casi instantánea, ¿verdad? Esto también puede aliviar la carga de ustedes, maestros, ¿verdad? Detecta también plagio, ¿verdad? Comparando con fuentes existentes. Eso a veces, por ejemplo, ChatGPT no hace muy bien. Si tú pides la fuente o el enlace, por más que se está mejorando, aún te va a dar la respuesta, pero muchas de las veces no es la correcta, ¿verdad? Algunos dicen que ChatGPT acierta con mucha certeza y también se equivoca con mucha certeza. Siempre te va a dar la respuesta. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, estar atento allí. Los contras aquí es no puede igualar, claro, ¿verdad?, a los análisis, digamos, de un maestro experto. Y realmente el riesgo de que el estudiante escriban solo artificialmente, ¿verdad?, para que el algoritmo, si ellos saben cómo funciona el algoritmo, ellos van a escribir para atender al algoritmo y no para realmente aprender, ¿verdad? Un ejemplo de herramienta es Chegg, ¿verdad?, que es un servicio pago, ¿verdad?, que ayuda, por ejemplo, en el desarrollo de esas habilidades de escrita, ¿verdad?, y ofrece correcciones de gramática y estilo y otros temas. Bueno, un otro caso de uso que gustaría de compartir, y bueno, y ahí ya paso para un próximo tema, tiene que ver con el análisis de los datos de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, se puede detectar, por ejemplo, las dificultades que ellos tienen, ¿verdad? Y cómo podemos optimizar el aprendizaje. Sí, entonces, como punto positivo, como ven aquí, se puede identificar de manera temprana, ¿verdad?, las dificultades que esos estudiantes están teniendo, permite intervención oportuna realmente para brindar ese apoyo más dirigido para el estudiante, ¿verdad?, de manera individualizada y, claro, optimiza el aprendizaje, ¿verdad?, al punto que se está conectando el estudiante a un recurso bien puntual para atender a esa dificultad puntual que él o ella tiene. Y contra, ¿verdad?, claro, preocupación de cómo, ¿verdad?, se usan los datos de los estudiantes, porque ellos están metiendo todo ahí, ¿verdad?, qué tiene de dificultades, qué han aprendido, qué no han aprendido. Entonces, toda la data está allí. Entonces, tiene esa preocupación de cómo se está usando esto. Y claro, no reemplaza, ¿verdad?, las relaciones humanas, la empatía, ¿verdad?, para apoyar los estudiantes. Y ahí abro un paréntesis aquí, que esto es uno de los puntos principales. Si me preguntan, por ejemplo, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar los docentes, los maestros, los profesores? No, no por cuenta de esto, ¿verdad?, por cuenta de esas relaciones humanas, de esta empatía que se necesita y la máquina realmente no tiene. Pero entonces, un ejemplo, y cerro comillas, volviendo aquí a un ejemplo, Civitas Learning, ¿verdad?, usa esta analítica, llamamos analítica de aprendizaje, ¿verdad?, para identificar brechas y intervenir proactivamente en los puntos que se necesitan. Bueno, por cuestión de tiempo, permítanme pasar adelante aquí, ¿verdad? Tiene esto de proceso de admisión también, pero permítanme pasar al próximo punto que quiero compartir con ustedes con relación a tendencias e innovaciones emergentes, claro, en el área de innovación, ¿sí? El primero que quiero compartir con ustedes aquí es lo que Jorge mencionó, que es justo el procesamiento del lenguaje natural para calificar evaluaciones, ¿verdad?, que son lo que llamamos abiertas, ¿verdad?, donde el estudiante escribe, ¿verdad?, no solamente escoge una de las opciones, pero las calitativas, digamos así, o abiertas. Entonces, esta tendencia permite realmente calificar, ¿verdad?, de forma automática respuestas escritas, ¿verdad?, e incluso respuestas orales también. ¿Sí? Entonces, ella, como ven aquí, provee retroalimentación instantánea a los estudiantes, ¿verdad?, sobre el trabajo de ellas, de estos estudiantes, mejor diciendo. Analiza el vocabulario también, analiza la gramática,
la coherencia de los textos o del hablar también y la relevancia de la respuesta, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos de herramienta para esto es la AWS, que es de Amazon, ¿verdad? Amazon ha desarrollado esto, AWS Educate, ¿verdad? Que usa este AWS Comprehend, que es justo para analizar respuestas de los estudiantes y brindar retroalimentación, ¿verdad? Entonces, después pueden buscar ahí en la internet y ver cómo se está usando esa tecnología ya. La próxima tendencia, ¿verdad? Y esto, como estoy hablando de tendencia, ¿verdad? Esto va a llegar, tal vez no tengamos ahorita en todas las universidades, porque sabemos que no está, ¿verdad? Pero se está madurando cada vez más, ¿verdad? Esas soluciones aquí, y tarde o temprano, Dios mediante, una va a tener también ahí en como herramientas de trabajo, ¿verdad? Esas tendencias de herramientas, de innovación. Entonces, la próxima aquí tiene que ver con aprendizaje permanente, ¿verdad? Y evaluaciones basadas en competencias, ¿verdad? Habilitadas por IA, ¿verdad? ¿Qué quiero decir esto? El enfoque, ¿verdad? Como ven aquí, es en dominio de habilidades aplicadas, ¿verdad? Versus créditos o tiempo. O sea, esto, ¿cómo yo aplico todo eso que estoy aprendiendo? ¿Verdad? Y entonces, esa herramienta te va a ayudar en cómo aplicar en su día a día, ¿verdad? Lo que estás aprendiendo. El estudiante avanza a su propio paso, ¿verdad? Entonces, a medida que va demostrando competencia en esta área, en este tema, se va moviendo, digamos así, en el camino de esta disciplina, digamos. Y por último, aquí depende de disponibilidad de evaluaciones, ¿verdad? De alta calidad, impulsionada por IA. O sea, es muy dependiente de IA porque es la IA que va a estar haciendo estas evaluaciones también, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es Prisma, ¿verdad? De Santillana, y tiene en español también, ¿verdad? Que es una plataforma de Santillana que utiliza ya, ¿verdad? Para analizar estos niveles de competencia de los estudiantes en matemática, en ciencia y lectura, ¿verdad? Y ofréceles actividades personalizadas también según sus necesidades y preferencias también, ¿sí? Bueno, por último, claro, no podía olvidar aquí de la asistencia para ustedes, para nosotros como docentes, ¿verdad? Y cómo la IA puede colaborar con nosotros, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos es la asistencia de IA puede ayudar a nosotros, ¿verdad? Docentes, a personalizar y optimizar y automatizar también elementos del proceso de enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo hacer esto? Bueno, vamos a tener que pensar juntos, compañeros y compañeras, mis amigos y mis amigas, vamos a trabajar juntos en esto, ¿verdad? Y al invés de solo esperar y, bueno, veamos qué pasa. Y ese tipo de conversación que estamos teniendo aquí es un paso enorme, ustedes no imaginan, ¿verdad? La importancia, bueno, claro que imaginan, ¿verdad? Tanto que están teniendo, la importancia de tener esa apertura a ese tipo de conversación, ¿verdad? Porque a veces tenemos miedo por la incertidumbre, por no saber realmente qué viene, qué es esto, qué eso es de comer o de beber, ¿verdad? ¿Cómo uso ese tipo de cosas? Entonces, tener ese tipo de conversación es un paso enorme, ¿verdad? Entonces, pero volviendo aquí a la automatización de elementos, ¿verdad? De procesos, de enseñanza. Por ejemplo, se puede responder a preguntas frecuentes de los estudiantes, ¿verdad? Se puede calificar tareas de manera automática. Se puede monitorear el progreso y la participación de cada estudiante. Les doy un ejemplo. En Inglaterra, ¿verdad? Tiene una plataforma ya, no he puesto aquí, pero pueden buscar en la internet, una plataforma que los maestros, los profesores, los docentes están usando para calificar y generar reportes de cada uno de los alumnos, usando inteligencia artificial. Pero ahí trae toda una discusión, ¿verdad? Hay padres que a ellos gustó de la cosa porque vino con más detalles, porque quiero o no, ¿verdad? Nosotros
tenemos que generar, por ejemplo, esos reportes anuales de cada alumno, en el caso allá en Inglaterra, y toma mucho tiempo, ¿verdad? Porque, por cierto, varios de ustedes no son maestros, profesores, docentes solamente en la UNA, pero en otros lugares también, ¿verdad? Y tiene miles, ¿verdad? De reportes, miles de tareas para corregir todo. Entonces, esa plataforma comenzó a ayudar a los docentes también. Claro que trae toda una discusión al respecto. Pero volviendo aquí a los puntos, lo que mencioné, la idea es que libere tiempo también para que ustedes puedan enfocar en brindar atención personalizada a los estudiantes, motivación a ellos y mentoría a ellos también, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver aquí, hay otros puntos aquí, por cuestión de tiempo no voy a detenerme en cada uno. Claro que se requiere, quiero reforzar aquí, se requiere capacitaciones para ustedes, ¿verdad? Para que realmente puedan usar, por ejemplo, ese tipo de asistente, ¿verdad? De una manera más efectiva, ¿verdad? Como una herramienta que realmente pueda mejorar la manera que ustedes trabajan, ¿sí? Se necesita de inversión en ese tipo de herramientas también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, y un ejemplo que pueden buscar después es este asistente de inteligencia artificial, Jill Watson, ¿verdad? De Georgia Tech, allá en Estados Unidos. Él responde a preguntas de estudiantes, ¿verdad? Y genera también retroalimentación, ¿verdad? En el curso de computación en línea que Georgia Tech tiene, ¿sí? Bueno, ejemplos de otras herramientas que ustedes pueden ir y buscar, ¿verdad? Herramientas sencillas como CapCut para crear videos en su propio celular. Puede ingresar allá y crear videos muy fácil, muy, lo que llaman user-friendly, ¿verdad? O sea, amigable para el usuario, gratis, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Y otras herramientas aquí, algunas de ellas están en inglés, pero funcionan en inglés, mejor diciendo, pero para que ustedes tengan idea de lo que tiene allá, porque por cierto, tarde o temprano va a llegar en español, en portugués, en otras lenguas, como por ejemplo ese Scribble Diffusion aquí. Él evalúa las respuestas de las tareas escritas, ¿verdad? O sea, tú pidió, mira, dime cuál es la fórmula tal, o entonces haga un cálculo tal y tal, va. Claro, se escanea ese documento, esa hoja, y ahí la imagen digital de esa hoja o sea, con la fórmula, con los resultados que el estudiante puso ahí, se analiza de manera automática, ¿verdad? Por IA mismo escrito y no digitado de manera, bueno, como conocemos hoy, ¿verdad? Por la computadora. Y otros ejemplos, tú puedes ir allá y verificar otras, esas posibilidades. Bueno, sugerencias de actividades para ustedes, ¿verdad? Estoy casi terminando. Sugerencias de actividades. ¿Cómo ustedes, en su día a día, ¿verdad? Pueden usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, debemos usar realmente como un recurso a más para el aprendizaje, ¿verdad? Tenemos claro, una resistencia normal, ¿verdad? A veces hasta un miedo, ¿verdad? Para esto, y está cierto de tener preocupaciones también, porque ni todo son flores, como dicen, ¿verdad? Ni todo es lo bonito, tiene lo feo también de la inteligencia artificial. Quizá podemos hablar de esto después en las preguntas, pero necesitamos comenzar, necesitamos meterse a usar esto sin miedo, ¿verdad? Hay que respetar también los distintos niveles, ¿verdad? De madurez que tenemos cuanto a, digamos, a la mentalidad digital, ¿verdad? Pero necesitamos meternos ahí, ¿verdad? Porque, quiero o no, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿verdad? Muchos de nosotros, la primera cosa que viene a la mente es el exterminador del futuro, ¿verdad? Ahí con Skynet, que va a acabar con la humanidad. De nuevo, eso también es toda una discusión que sí hay en ese medio de inteligencia artificial, ¿verdad? Con inteligencias superinteligentes y otros, pero no es tema para nuestra conversación, por lo menos por aquí, ¿sí? Déjame partir adelante aquí. Entonces, como ejemplos muy rápidos, ¿verdad? De sugerencias de actividades usando ya. Hay montones, ¿verdad? Que podría hablar aquí, pero solo quiero enfocar en esas, ¿sí? Por ejemplo,
usar aquí ChatGPT para generar conceptos, ¿verdad? Y luego pedir a los estudiantes que los analicen críticamente, ¿verdad? Eso va a desarrollar el pensamiento crítico de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en ChatGPT, tú puedes resumir un tema histórico complejo, digamos así, y luego el estudiante puede escribir, ¿verdad? Un ensayo analizando críticamente la precisión, ¿verdad? Los sesgos y limitaciones del resumen que la inteligencia artificial ha hecho, ¿verdad? O sea, no es apartar la inteligencia artificial, pero decir, mira, esto es el resumen, digamos, un ejemplo, ¿verdad? De la Segunda Gran Guerra, ¿verdad? Que la inteligencia artificial brindó. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Y ahí veamos que la parte crítica también de los estudiantes. Bueno, y en el mismo sentido, ¿verdad? Pedir para que ellos encuentren errores, ¿verdad? Porque sí, se erra un montón, ¿verdad? O sea, se hace 5 preguntas al ChatGPT, ¿verdad? Al respecto de un tema técnico, porque lo más técnico que tú vas, o mejor diciendo también, lo más en detalles que es la pregunta, que tú haces la pregunta, la posibilidad de error del ChatGPT es alta, ¿verdad? Entonces, si tú pones un tema específico en más detalles, y ahí puedes pedir a los estudiantes, mire, me dé ahí 3 errores que ChatGPT brindó de este texto o de este tema, ¿verdad? Un otro ejemplo aquí para usar ChatGPT es como tutor virtual, también para reforzar conceptos, ¿verdad? Y como mencioné aquí, para monitorar el progreso, ¿verdad? Del aprendizaje de ellos. Por ejemplo, los estudiantes usan ChatGPT, ¿verdad? Para practicar problemas matemáticos, por ejemplo. Y el docente monitora el progreso, ¿verdad? De ese estudiante y puede intervenir, ¿verdad? Para reforzar algunos conceptos más específicos. Un otro ejemplo aquí son tareas extensas, ¿verdad? Que te puedes pedir también ahí para que tú das la idea y pide para que los estudiantes puedan expandir y agregar análisis de ellos también, evidencias, detalles, ¿verdad? De este tema. El otro aquí es incorporar, y eso es importante, incorporar la cuestión ética da inteligencia artificial, los sesgos con relación al algoritmo también, ¿verdad? La verificación de fuentes, ¿verdad? Entonces, es importante realmente formar los ciudadanos, lo que llamamos digitales, responsables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los estudiantes leen un caso de estudio, por ejemplo, de posibles sesgos del algoritmo, ¿verdad? De admisión de la universidad, por ejemplo, ¿verdad? La universidad usa una inteligencia artificial para admitir gente. Entonces, ¿cuáles son los posibles sesgos de esto? Y se debate las implicaciones éticas y soluciones para eso también, ¿verdad? Entonces, tiene también, por ejemplo, varias películas, documentarios en ese sentido, de los sesgos de la inteligencia artificial que se puede discutir en clases también, ¿sí? En la clase con los estudiantes. Bueno, y varias otras posibilidades aquí, ¿verdad? Mi tiempo ya está casi acabando. Permíteme solo cómo prevenir, ¿verdad? Y ahí es difícil realmente evitar completamente que los estudiantes usen, por ejemplo, el ChatGPT para responder tareas de forma inapropiada, ¿verdad? Y ahí algunas sugerencias que tengo para ustedes, ¿verdad? Es, por ejemplo, en lugar de preguntas y respuestas, ¿verdad? Enfocar en tareas más analíticas, ¿verdad? Tareas de reflexión crítica, ¿verdad? Y aplicación creativa de esos conceptos, ¿verdad? Entonces, porque ese tipo de cosas es más difícil de replicar a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Otro punto aquí es pedir entregas incrementales también, ¿verdad? Borradores previos, digamos así, retroalimentación de lo que han escrito inicialmente, ¿verdad? Y al final, ese tipo de cosas que va a hacer con que los estudiantes
interactúen con las varias fases de un trabajo, ¿verdad? Ustedes van a poder detectar inconsistencia en el proceso también, ¿verdad? Porque es más difícil mantener esa línea de pensamiento, ¿verdad? Entonces, y ustedes que conocen muy bien el tema que están enseñando, ¿verdad? Van a lograr identificar ese tipo de, mira, eso está raro, ¿verdad? Con lo que tú has dicho antes. Entonces ya comienza a traer otras discusiones también. De nuevo, discusiones espontáneas, ¿verdad? Es importante ahí tener esos tipos de conversaciones para tareas extensas, ¿verdad? Requerir las fuentes citadas, de nuevo, ChatGPT y cualquier de una de las 4 IAs generativas que he mostrado allá son malísimas en definir la fuente, bueno, en brindar la fuente, ¿verdad? A veces va a brindar, mira, la fuente es esta, incluso el enlace es este del sitio web, pero si tú clicas en ese sitio web, te va a mandar para la nada, ¿verdad? No existe ese sitio web, ha inventado, ¿verdad? Entonces es bueno pedir las fuentes también. Entrevistas orales, herramientas antiplagio, herramientas ante inteligencia artificial, no ante, pero que se detecta el porcentaje de que se puede haber hecho usando inteligencia artificial. Ese tipo de herramienta, por ejemplo, te va a brindar. Y siempre tener esas conversaciones cuanto al uso ético, ¿verdad? Del parte de IA. ¿Verdad? El propósito real del aprendizaje, no solo las notas que ellos necesitan tener, pero mira, ustedes necesitan aprender, ¿verdad? Yo sé que ya hacen esto, pero es siempre bueno reforzar, ¿verdad? Y claro, enfatizar el desarrollo de las habilidades analíticas, ¿verdad? Decir, mira, desarrollar esas habilidades analíticas les va a beneficiar más allá de la universidad, ¿verdad? En su día a día, en sus labores, en su casa, en su familia y todo más, ¿verdad? Es un desafío constante realmente, ¿verdad? Pero con estrategia creativa y compromiso, no solo de nosotros docentes, pero de los estudiantes también, se puede lograr ahí un equilibrio, ¿verdad? Entre tecnología y digamos, esa educación humana. Bueno, déjame, hay varias, ya he pasado mi tiempo, ya tengo aquí los 30 minutos, hay varias implicaciones y consideraciones para ustedes, ¿verdad? Cuanto déjame brindar solo los títulos, los roles, los papeles de cada uno de ustedes, ¿verdad? Para que ustedes brinden conocimiento, ¿verdad? Ustedes, es un rol de transmisor de conocimiento, guía, ¿verdad? Motivador, facilitador, ¿verdad? No solamente, mira, esto es el tema y ya, ¿verdad? ¿Cómo que ustedes buscan la ayuda en la inteligencia artificial para eso todo? Las actividades blandas, mis amigos y amigas, es clave, ¿verdad? Esta mentoría en las habilidades blandas es clave y esto la inteligencia artificial no va a brindar tan temprano, si es que va a brindar un día, ¿verdad? La cuestión ética es clave de mencionar. Los riesgos, ¿verdad? De esa automatización excesiva, ¿verdad? Exagerada, la dependencia que eso va a generar, la privacidad y la transparencia es muy importante, ¿verdad? La data que incluso ustedes ponen ahí en la inteligencia artificial, digamos en ChatGPT, todo que tú pones ahí se usa para entrenar el algoritmo, ¿verdad? Entonces, cuidado en lo que tú pones allá, de datos personales, datos de la universidad y cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se está usando esa data? Hay cómo ajustar para que no se entrene, digamos así, que no se use esos datos, pero necesita de algunas configuraciones, pero por estándar, ¿verdad? Cuando tú comienzas a usar y si no has hecho ningún ajuste, va a usar esa información suya y de los estudiantes y todo más. Sesgos de IA y equidad, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y por último, nuestros roles, ¿sí? Los roles que tenemos aquí para cada uno de nosotros, para docentes, para estudiantes y para el gobierno, que son justo, esta es la última diapositiva, ¿verdad? Entonces, de nosotros docentes, ¿verdad? Capacitarse en el uso de herramientas de IA,
¿verdad? Para complementar sus instrucciones, ¿verdad? Y la experticia que tú tienes, cómo tú aplicas eso en su día a día, ¿verdad? Diseñar actividades que aprovechen o sea, lo mejor que la IA puede brindar, ¿verdad? Y cómo conectar a la enseñanza humana en esto. Guiar debates éticos, ¿verdad? En sus clases y fomentar ese pensamiento crítico, ¿verdad? Sobre la inteligencia y el uso de la inteligencia artificial. Evaluar, ¿verdad? El progreso de aprendizaje y brindar atención realmente emocional y personalizada, ¿verdad? A los estudiantes. Y realmente abogar por la regulamentación, ¿verdad? Las regulaciones de la IA, ¿verdad? De manera que protejan realmente el bienestar, no solo de ustedes, pero también de los estudiantes. El rol de los estudiantes aquí, ¿verdad? Usar responsablemente las herramientas, ¿verdad? Para potenciar realmente las habilidades de ellos y no depender tanto que al revés les va a disminuir las habilidades porque se genera la dependencia casi que 100% de ese tipo de herramienta. Importante que ellos tengan esa comprensión también. Mantener, en ese mismo sentido, un pensamiento crítico, ¿verdad? En lugar de depender ahí de la IA de manera ciega. Ser consciente, ¿verdad? De nuevo, de los sesgos, imperfecciones de esos modelos. Aprovechar la IA, ¿verdad? Para un mayor acceso a aprendizajes personalizados y comprometerse realmente con el propio desarrollo, el desarrollo ético, ¿verdad? Y socioemocional de manera integral. Y por último, pero no menos importante, nuestros gobiernos, ¿verdad? De Honduras, de Brasil, de donde sea, hay que invertir, ¿verdad? En capacitación de los docentes, hay que invertir en la infraestructura, ¿verdad? Para que IA sea inclusiva y no exclusiva, que no va a generar una brecha mayor de la que tenemos hoy. A los que no tienen acceso, los gobiernos pueden ayudar en eso. Establecer marcos éticos, legales y de rendición de cuentas de estas empresas de inteligencia artificial. Promover colaboración, ¿verdad? Público-privada, responsable. Y por último, pero no menos importante, claro, financiar, ¿verdad? Tanto la plataforma, como mencioné, capacitaciones, pero las investigaciones de IA también en educación, ¿verdad? Especialmente sobre sesgos y riesgos de la inteligencia artificial también. Bueno, disculpe, pasé 5 minutos de mi tiempo. Estos son mis contactos. Me pueden contactar cuando quieran. Mi correo, mi red social, bueno, es la misma para todas estas aquí. Bueno, quizá algunas de esas ustedes no conozcan, pero ahí es Aristeo Duarte igual. Y mi LinkedIn también, Aristeo Duarte. Pueden escribirme, cualquier duda que tengan, contacto que deseen. Y bueno, ahí abro ahí para preguntas. No sé si tenemos tiempo todavía ahí, a doctora Leonarda, Leonel, pero paso para ustedes. Gracias. Gracias, Aristeo. Un aplauso. Yo creo que ha sido bastante completo, ¿verdad? El abordaje y le agradecemos, ¿verdad? Pues, lo que nos has presentado. Damos espacio a comentarios, preguntas. Y sí, Máster Suya Pandino es la directora del Instituto de Profesionalización Docente, el IPSD. Claro, puede. Bueno, buenos días, muchas gracias a Jorge y a Aristeo por el compartir. Realmente son más pros que contras, ¿verdad? Realmente en algunas áreas del conocimiento en nuestras universidades ya se está dando el uso de inteligencia artificial, como son la parte de simuladores, de 3D, en la parte del área de la salud, en la parte de las ingenierías, esa parte de los procesos automatizados, en la parte de las ingenierías industriales con los brazos, y todo eso. Sabemos que a nivel de tecnologías no estamos con tecnología de punta, como ahora hablan de esas computadoras cuánticas, que son las nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces tal vez estamos un poquito años luz de eso, pero en el aspecto de educación considero
que la herramienta es útil depende para que lo oriente el docente, ¿verdad? Si nuestro mismo modelo educativo menciona que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que desarrollar el pensamiento crítico, va a depender del tipo de preguntas que haga el profesor en función de las actividades de aprendizaje y de la forma en que las evalúan, que se le puede brindar como una opción las herramientas de inteligencia artificial para que le ayuden a los estudiantes, pero no necesariamente va a sustituir, como ustedes bien dijeron, ese rol del profesor en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque como ustedes bien lo apuntaron, si antes, cuando usaban los buscadores de Google, y decían, no todo lo que Google dice es cierto, y nos remitían al Google académico, donde se esperaba que el Google académico tuviese un porcentaje de certeza o de credibilidad con la información que estaba brindando. Obviamente, la inteligencia artificial, a través de uno de los mecanismos que es el chat, ¿verdad? Realmente, como es un repositorio, podríamos decir, de mucha información académica que pueden utilizar los estudiantes, no tiene que potenciar más bien a través de esa herramienta ese desarrollo del pensamiento crítico, porque recordemos, la parte de razonamiento la tiene el humano. Y todavía esa parte y eso de las habilidades blandas y sociales, todavía una máquina hasta los momentos no lo ha podido superar. Entonces, esa parte de razonamiento es lo que tenemos que aprender a orientar al estudiante, que a través de esas preguntas, como usted lo bien mencionó, ¿verdad? A través de ese análisis que tienen que tener las actividades de aprendizaje para que se pueda potenciar la herramienta, ¿verdad? No ver los profesores como una amenaza, sino como una oportunidad. Obviamente hay áreas disciplinares más tendientes al uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial en relación a otras, ¿verdad? Pero importante, como también usted lo mencionó, el hecho de capacitar a los profesores, porque si en algún momento, cuando trascendimos de la enseñanza tradicional, insertamos como medio, porque es un medio, no es el todo, la parte de la tecnología es un medio para la educación, se introdujeron las computadoras. Todavía a esta fecha hay profesores que a veces no pueden utilizar las computadoras, que ponen a los hijos, a la familia, a que le suban las calificaciones, o que suban actividades de aprendizaje en modalidad virtual, ¿verdad? Y quedó más que evidenciado en pandemia, donde profesores todavía tenían y profesoras tenían esa área de mejora, que es el uso de no solo la tecnología asociada a las computadoras, sino a todo lo que en los microbiólogos, microscopios, software especializados, etcétera. Entonces todavía teníamos un área de mejora con eso, pero como les menciono, el hecho de capacitar a los profesores, porque una cosa es como los profesores aprenden, pero el profesor tiene que estar preocupado cómo están aprendiendo sus estudiantes ahora, por ese rol de facilitador que tiene. Entonces, verlo, como les digo, como una oportunidad más que una amenaza, y como bien dice el tema, son las perspectivas, ¿verdad? Y tendencias de la inteligencia artificial a nivel de educación superior, y para allá vamos, ¿verdad? Ya no es una película que era viaje al futuro dentro de hace 80 años, sino que es el día a día de hoy. Entonces, muchas gracias por la información. De igual manera, ya la DIE también está trabajando en todo lo que tiene que ver con los metaversos, toda esa parte de información donde el docente con los estudiantes puede desarrollar esos procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso del medio de la tecnología, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por el espacio y por este compartir. Gracias. Bueno, gracias por los comentarios. Sí, no, adelante, Aristeo. No, lo que iba a decir, sí, muy pertinentes los comentarios, ¿verdad? Y lo que estamos mirando hoy es solo la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, de aquí a 2 años, en 2 años creo que vamos a mirar hacia atrás como hoy nosotros miramos cuando llegaron los celulares, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de los celulares gigantes que teníamos,
en 2 años creo que vamos a mirar para lo que es ChatGPT hoy y mirar, mira cómo era antes y lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces realmente, o sea, es muy rápido, ¿verdad? Pero has dicho muy bien, ¿verdad? Aunque tengamos esa tecnología para ayudarnos, ¿verdad? Algunas habilidades complejas ella no va a reemplazar, ¿verdad? Esas habilidades sociales, emocionales, cognitivas, ¿verdad? Que nuestros maestros aquí lo tienen, ¿verdad? Entonces, tanto sabemos que la enseñanza es tanto un arte, ¿verdad? Como una ciencia, ¿verdad? Entonces, realmente esta cuestión de trabajar con los estudiantes, la cuestión de brindar motivación, mentoría, empatía, ¿verdad? Guía del aprendizaje, ¿verdad? Basado en relaciones humanas, creo que es algo que nosotros tenemos que la IA no va a reemplazar. Entonces, se necesita realmente cambiar la manera, muchas veces, de cómo nosotros trabajamos, ¿verdad? No es solo, mira, ese es el contenido, ahora dime qué has comprendido. Si seguimos así, vamos a tener problemas realmente. Pero cómo cambiamos la manera de interactuar con los estudiantes, eso va a ser clave, ¿verdad? Para sacar provecho. Gracias por los comentarios. No sé, Jorge y mismo Jean, que está aquí con nosotros, ¿tiene algún comentario? Ustedes por ahí. Tal vez Jan quiere comentar algo. Hola a todos, rapidito. Primero, gracias Aristeo por la invitación de estar aquí hoy aprendiendo un poquito. Yo creería que estamos delante de un gran desafío, pero los beneficios creo yo que son mayores que los maleficios, que la parte mala de la IA. Y mi mayor preocupación acá en nuestra universidad es con el rendimiento de los estudiantes. Entonces, nosotros estamos trabajando para que los estudiantes no dependan de las herramientas, pero que utilicen bien esas herramientas. Entonces, nuestro trabajo hoy justamente para mostrar a los estudiantes que los beneficios son muy grandes, pero hay que tener mucho cuidado para no estar siempre dependiente de las herramientas. Entonces, solamente ese mensaje para que ustedes también tengan eso con ustedes, para que los estudiantes sepan que la creatividad, que las tareas que tienen que hacer son mucho más importantes de lo que es la herramienta. La herramienta es solamente un medio, pero no es lo más importante. Solamente un comentario. Buenos días a todos, mucho gusto. Muy interesante la presentación de hoy, y creo que uno de los retos más grandes y que ya se ve, ya es palpable, es el tema de la desinformación, porque hay mucha gente que ha creado un escudo o un muro con el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Salió la película, salió la serie, salió... Y eso se generó, por ejemplo, algo viral en redes sociales, y ya la gente quedó con esta idea de que en la película aquella me decían que el humano va a ser reemplazado en el año 2200, que vino un viajero del futuro y que dijo que la inteligencia artificial era la que iba a hacer que el humano fuera sometido, pues prácticamente por la tecnología. Entonces, definitivamente que ahí donde yo veo la oportunidad, en el caso de las universidades, de poder involucrarse en el tema de poder compartir información fidedigna, información calificada, particularmente con sus docentes. En este caso, que es como el eje principal que mueve todo el ser de la universidad. Pero también la parte administrativa, porque en la parte administrativa hay un involucramiento indirecto en el tema de la formación, pero es importante que conozcamos, que se conozca de estas herramientas, porque definitivamente yo lo he utilizado como un apoyo y he identificado justo lo que ustedes han repetido, el tema de que no es 100% efectiva los resultados del uso de estas herramientas, pero definitivamente que sea un apoyo que, por ejemplo, a mí me ha dado las bases en algunas cosas
para seguir avanzando, y creo que esa es la finalidad pues, de estas herramientas. Entonces, asumir ese reto, ya que nosotros estamos involucrados de una u otra manera en la formación, de involucrarnos con personas como ustedes, que son especialistas en estas áreas y que sabemos que la información es certificada, de poder ser buenos emisores del mensaje. Porque otra cosa puede suceder, que ahorita está muy interesante en la conversación y todo, pero ya en el post que vamos a hacer en redes, por ejemplo, de la captura de hoy, colocamos algo negativo de esto, como los profesores estamos siendo amenazados con este uso, los abogados que como en la inteligencia artificial van a estar todos los artículos de la ley, etcétera, 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 y van a ser reemplazados, cuando sabemos que simplemente es un complemento. Y ese es el miedo que tenemos que quitarnos todos y el que tenemos el deber de transmitir a los demás. Pero excelente, gracias por la... Gracias, buenísimo. Sí. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Profesor Mario, sí. No, solo quería, buen día a todos, solo quería comentar que me parece interesante las propuestas que hacía Aristeo en relación a lo didáctico, es decir, al uso de la inteligencia artificial por los profesores. Sin embargo, creo que primero tenemos que evaluarnos, hacer un diagnóstico en la universidad de cómo estamos, porque podemos hacer muchas suposiciones. Podemos suponer que los profesores sí conocen, podemos suponer que no conocen, podemos suponer que ya lo están utilizando o podemos suponer que no lo están utilizando, pero no lo sabemos, ¿verdad? Percepción. No lo sabemos y quizá hacemos enfoques desde nuestra visión personal, desde el uso que nosotros hemos podido darle, ¿verdad? O de lo poco que conocemos, quizá, de las aplicaciones y de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es importante que como universidad tenemos que hacer ese diagnóstico de cómo estamos, de cómo están los profesores y generar un programa de fortalecimiento de las capacidades en el uso de la inteligencia artificial con fines pedagógicos, con fines didácticos. Porque el asunto es ese, es decir, podemos asumir que hay varios profesores que no desconocen esto, solo lo han escuchado, digamos, y que de repente siguen pidiéndole a los estudiantes que le preparen un ensayo o un resumen sobre tal cosa, y los estudiantes están yendo a estas aplicaciones a desarrollar el trabajo, solo copian y pegan y se lo entregan. Como el profesor no conoce, no sabe, desconoce, pero todo esto lo podemos asumir, ¿sí? Lo podemos asumir, pero sí necesitamos diagnosticarnos como institución para saber en qué estamos, en qué nivel estamos, qué nivel de conocimiento se tiene y poder establecer una estrategia para fortalecer las capacidades de los profesores en la universidad. Y ahí quiero agregar algo que... Permítame solo agregar algo muy importante, esto que has mencionado, muy importante, ¿verdad? De realmente tener cautela, ¿verdad? Y controles en esto, ¿verdad? Y como tú mencionó, ¿verdad? Rechazar por completo la IA tampoco es una solución, ¿verdad? Pero el enfoque más balanceado realmente, o sea, empezar con proyectos pilotos, ¿verdad? Más controlados, digamos así, para entender ahí los pros y contras, capacitar bien, ¿verdad? Los docentes y de allí comenzar a expandir, ¿verdad? Realmente es importante, ¿verdad? Esa conversación y la investigación realmente deben ser continuas al invés de, mira, vamos por aquí. Es muy buen punto. Gracias. Gracias. Y otra cosa que quería agregar ahí es que yo siempre he sido partidario de que suponer es el peor error que uno puede cometer. Pero un supuesto que creo que sí es válido, especialmente para el ámbito de ustedes, es suponer que los estudiantes están adelante de ustedes en temas de teletecnología.
Porque cuando uno está descubriendo de que existe una herramienta que puede hacer algo, ya los estudiantes ya la han usado por años y ustedes no se han dado cuenta que los han llevado con ese ejercicio. El tema de ChatGPT, a saber cuántos ensayos no han presentado con ChatGPT y nadie se ha dado cuenta. Y creo que ese es un puesto muy interesante porque el tema de levantar una línea base para diagnóstico también nos lleva a, si suponemos que estamos atrás y evaluamos dónde estamos ahorita, es más fácil identificar dónde tenemos que estar en el futuro, porque tenemos que estar adelante. Tal vez nunca podamos estar un paso adelante del estudiante, pero por lo menos no podemos quedarnos tan atrás de que no podamos ni siquiera visualizarlo, ¿verdad? Ni alcanzarlo. Creo que eso es algo que tenemos que trabajar especialmente en el ámbito docente, tanto a nivel administrativo como decía el compañero, y a nivel de docente, ¿verdad? Para poder estar siempre, digo, adelante de lo que pueda llegar. Una intervención más, creo. Marcos Zúñiga había, sí, y ahí las palabras de cierre de la doctora Andino. Sí. Bueno, entonces voy a aprovechar para agradecerle, ¿verdad?, a la doctora Andino por este evento. Ha estado bastante interesante, creo que todos lo hemos disfrutado mucho, y agradecerles ahí a Jorge, a Aristeu por su tiempo, lo que nos han compartido, y agradecer y solamente brevemente comentar o recomendar sobre la importancia de la ética, como lo mencionaba Aristeu, ¿verdad?, en los diferentes roles, tanto para un estudiante como para un docente, y como a nivel de gobierno. Desde Vicerrectoría Académica nosotros hemos impulsado desde hace varios años el tema del programa Lo Esencial de la reforma, ¿verdad? Y ustedes saben que el primer componente del programa Lo Esencial es precisamente la ética. Hace poco teníamos unas discusiones sobre eso en el grupo de trabajo. Y claro, uno siempre piensa, bueno, podemos hablar mucho de la ética, podemos discutir de la ética con alumnos, pero en el fondo se necesita que la persona, o sea, es decir, el profesor, el docente, sea una persona que modele la ética. No solamente basta que hable de ética. Es decir, nosotros todos anhelamos que nuestros egresados sean ciudadanos de bien y que sean personas profesionales de ética y todo lo demás. Pero en la práctica, cuando vemos, por ejemplo, en nuestros gobiernos, muchos de los políticos que están acusados de corrupción y todo lo demás son egresados nuestros. Pasaron por nuestras aulas y uno se queda pensando, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento la ética que tanto profesamos no llegó a cambiarle la vida a la persona? Y mucho de eso tiene que ver con eso, con el rol tan importante que ejerce un profesor en el aula con sus alumnos. Y no solamente un profesor, sino también los funcionarios, porque la falta de ética no solo se da en el aula, también se da a nivel de otros estratos de la universidad. Entonces es bien importante, ya que lo mencionaban Aristeu, Jorge, el dilema de la ética, ¿verdad? La inteligencia artificial, que pasa no solamente porque me puedan hacer un plagio, sino también pasa por la persona que está desarrollando la herramienta de inteligencia artificial, ya que al final es la persona, el programador, el que está impregnando en el código lo que esa persona tiene en su corazón, en su mente, ¿verdad? Sus valores, sus principios, y la manera en que este software va a operacionalizarse va a reflejar lo que la persona cree. Y en ese sentido es verdad de que una herramienta de inteligencia artificial tiene acceso a muchísima data que es personal. Y la manera en que va a procesar esa data es bien sensible, ¿no? Entonces, claro, allá el tema de la ética tiene muchas aristas, pero yo quería dar esa pincelada, ¿verdad? La importancia de un modelo ético de la persona que es nuestro modelo. Tiene que ser alguien que tenga valores éticos. Si no, no sirve de nada que se hable de ello o que se profese del tema. Básicamente eso quería agregar. Doctora, sí. Sí, nada más agradecer a Jorge Girón, gracias por este tiempo, por este espacio, y a Aristeu Duarte, que nos acompañó desde Brasil. Así que, de hecho, las tecnologías nos permiten, ¿verdad?, tener estas interacciones al mismo tiempo. Entonces, creo que esas ventajas son las que nosotros podemos ver en toda esta disrupción tecnológica que estamos teniendo, ¿verdad? Yo notaba algunos aspectos importantes que dijo, por ejemplo, Aristeu, que no podemos rechazar por completo, ¿verdad? Todas estas herramientas, de hecho, como yo les comentaba, los profesores las están usando, ¿verdad? Y tal vez nosotros pensaríamos que no, están usando, y tal vez sí, los estudiantes las estén usando más, ¿verdad? Pero los profesores las están usando. Entonces, creo que para nosotros estos son puntos de partida como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en las que
tenemos que continuar, incluso capacitándonos nosotros, porque igual nos corresponde una tarea tareas importantísimas a las direcciones académicas. Aquí estamos las direcciones académicas, todas dependemos de una vicerrectoría académica, y nuestro trabajo es de gestión, o sea que trabajamos con los equipos académicos, con los profesores, tenemos una gran responsabilidad en ese trabajo que hacemos. Entonces, para nosotros este es un punto de partida y que vendrán otros procesos de capacitación, que vendrán otras herramientas. Nosotros nos vemos también como observatorios, que tenemos que estar realmente observando qué es lo que está pasando en el mundo y ver cómo la academia lo asume, pero como ya lo dijo Aristeu, es de forma crítica, y estamos muy de acuerdo con esa posición, que es de manera crítica que vamos a asumir todas estas herramientas. De hecho, porque ha habido mucha desinformación y bastante miedo se le ha inyectado a la población, bastante miedo. Hasta hace poco yo leí un artículo del de Microsoft, ¿cómo que se llama? Bill Gates. De Bill Gates, que Bill Gates realmente creo que nos bajó un poco la tensión, porque él habló de una manera ya más directa, más horizontal, y dijo, no, aquí no hay tanta realmente peligro en esto. Entonces, ¿verdad? Creo que debemos dar los mensajes correctos, ¿verdad? Dentro de nuestro espacio. Entonces, solo agradecerles nuevamente, ¿verdad? Este espacio. Ojalá que en otro espacio nos volvamos a encontrar. Y nosotros sí creemos, ¿verdad? Que como dirección de docencia, como las direcciones aquí representadas, la vicerrectoría académica, gracias por estar, ¿verdad? Necesitamos continuar este tipo de debates. Sí. Bueno, no sé si algunas palabras así, nada más, para finalizar. No, solo gracias por el espacio y que sepan que realmente estamos a la orden, ¿verdad? Para otras oportunidades, para poder profundizar en el tema. Con Aristeu somos fanáticos de este tipo de conversaciones, de este tipo de temas. Pues como pueden ver, Aristeu se enfocó mucho en el tema de innovación y algo que le apasiona. A mí también me fascina este proceso, platicar de esto y poder discutir y poder evaluar el futuro, ¿verdad? Yo creo que al final algo que es muy bonito es platicar sobre el futuro más que sobre el presente, y creo que es una conversación que en estos espacios puede ser muy útil. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y en mi caso también agradecer por la oportunidad, decir que pueden contar conmigo en lo que necesiten, ¿verdad? Y realmente desafiarlos, ¿verdad? A buscar esto, a unir en esa jornada, ¿verdad? Para desarrollar realmente un modelo, como acabamos de hablar aquí, un modelo ético realmente del uso de la tecnología, ¿verdad? Que refuerce nuestras calidades humanas, ¿verdad? Entonces necesitamos probar, ¿verdad? Lo mejor que hay en esas herramientas, como mencionó Jean también, que es solo un medio, la herramienta no es lo principal, ¿verdad? Entonces no tenga miedo, capacite-se, busque, colabore, ¿verdad? Con otros docentes en ese proceso también, ¿verdad? Y ahí termino, como educadores, realmente nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De moldear ahí el futuro para el bien, ¿verdad? De nuevas generaciones, ¿verdad? Y depende de nosotros, ¿verdad? De determinar realmente el papel de la tecnología para aumentar essa, como acabou de mencionar a doutora Leonarda, a criatividade, ¿verdad? Para aumentar a cooperação e as habilidades realmente essencialmente humanas, ¿verdad? Que vão dar forma aí ao mundo que está por venir. De novo, muitas graças aí por la oportunidade e, bueno, nos vemos. Gracias.